Las empresas de transporte no son solo llevar mercancía del punto A al punto B. Todavía me sigo sorprendiendo de que hay empresas que sí, que tienen el dato, pero es lo que decías antes, y voy alineada mucho ahí contigo, de no tienen el cómo saber interpretarlo o analizarlo. Oye, las empresas de transporte no son ONGs. Las empresas, como todo hijo de vecino, tú te montas una empresa para ganar dinero. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Movertis Podcast. Yo soy Adrián Montero, del equipo de Movertis, y nada, tengo el placer una vez más de presentar una nueva sesión que hacemos aquí en Movertis. En esta ocasión es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente este tipo de episodios son más unos debates donde vamos viendo la opinión de los diferentes expertos y debatiendo sobre hacia dónde va a ir el sector. En este caso, si bien también el objetivo es un poco eso, lo vamos a hacer con un formato un poco más estructurado. La idea es hacer una especie de consultoría express con el objetivo de ayudar a aquellas empresas de transporte o del sector de movilidad que creen que pueden optimizar sus procesos, pero que todavía no saben muy bien cómo hacerlo. Pues lo que intentaremos en estos 40-45 minutos precisamente será ayudarles a entender cómo lo podrían hacer. Y bien, para acompañarme en la sesión, como siempre, nunca estoy solo, porque al final yo no soy el experto de nada, sino que me acompañan dos expertos en este caso del tema. Por un lado tenemos a Ricardo Lucientes. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Adrián. Bueno, encantado de aquí de colaborar con vosotros y bueno, vamos a ver si damos esas pinceladas, ¿no? para arreglar este sector que en estos momentos pues, bueno, está en situaciones complejas, situaciones delicadas, pero bueno, que eso no quiere decir que no puedan hacer cosas y Sí, vamos a lo dar iremos viendo, pero esas sí, pinceladillas vamos a aportar valor. y a ver cómo nos aportamos valor. Y aquí estamos para Perfecto. ayudar. Al final, muchos de aquí seguro que ya te conocen porque haces de todo y no paras de moverte. Yo te iba a presentar como consultor, pero realmente haces tantas cosas que también estás formando, estás Consultoría y ayudando. No sé formaciones. cómo quieres presentarte al tú. final, a ver, yo siempre digo, la gente me dice, Jolín, ¿tú que das mucha formación? Sí, porque al final una de las bases o de las patas de una buena consultoría es formar también a la gente, ¿no? Pero bueno, mi mayor nicho es la consultoría, pero sí que dentro de esa consultoría, pues cuando yo voy a las empresas, pues veo las necesidades que hay de formación, porque para mí la formación es importante. Sí, perfecto, no, y de eso hablaremos, sí, por supuesto. Y luego tenemos a Nayara, del equipo de Movertis, ella es consultora tecnológica, también del equipo comercial, que se estrena además con nosotros. Totalmente. En el primer episodio, pero bueno, que seguro que lo va a hacer genial. Lo va a abordar, ya verás. seguro. Vamos a abordar. Vale, pues nada, como ya decía, al final lo hemos hablado también fuera de cámaras, pero la idea es hacer una pequeña consultoría, hablar un poquito de vuestra experiencia, qué es lo que vais viendo cuando vienen empresas a hablar con vosotros y os hacen preguntas, cuáles son los consejos que soléis darle, ¿vale? Un poquito ayudarle a esa empresa que quiere tomar esa decisión o que todavía tienes dudas en eso, ¿no? Entonces, nada, para empezar, pues empezamos por el principio. Al final, vamos a ponernos en situación de que viene una empresa de transporte, ¿vale? Sí. Ponemos transporte general para generalizarlo, al final puede ser de cualquier sector, y nos viene pues ya directamente preguntando cómo podemos ayudarle, que quiere colaborar con nosotros. Correcto. Entonces, empiezo contigo, Ricardo, si te parece. Sí. ¿Qué es lo primero que le dices a esa empresa o cómo analizas realmente cómo puedes ayudarle? A ver, lo primero cuando ellos te llaman, te hacen un planteamiento de cuál es la problemática que ellos pueden estar teniendo, ¿no? Pérdidas de productividad o bueno, no definición de procesos o bueno, esa búsqueda de esa eficiencia, ¿no? Claro. Básicamente es ahí. ¿Qué les pido generalmente? Pues lo primero, saber si tienen un organigrama, porque me encuentro en muchos casos que uno de los principales problemas que tienen los empresarios, y hablo sobre todo de pymes, porque España es un país de pymes, sí, están grandes como SEO, están carreras, pero hay mucha pyme, ¿no? Que son las que pueden necesitar más ayuda. Y fundamentalmente, pues el empresario te dice, es que no sé a quién preguntar, es que le pregunto a Pepito y Pepito me manda a Antoñito y Antoñito me manda... Bueno, pues lo primero que empiezas a ver es qué organigrama tiene esa compañía o incluso a desarrollárselo, ¿vale? Ya no entro en el apartado de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, sino que me centro siempre, yo siempre digo, me centro en la parte de operaciones o en lo que es la gestión de flota. Y a partir de ahí, pues bueno, ir viendo cómo vas marcando el proceso. Proceso de transporte, es importantísimo hablar de procesos, ¿no? Y luego, para mí, parte muy importante, si está todo muy manual, que suele ser el caso, ¿no? El management de gestión de las Excel. Tienes además 25.000 Excel, se la pides a Pepito, Pepito te da un dato, se la pides a Antoñito, Antoñito te da otro dato. Bueno, pues para mí base importante es la tecnología, acompañarles también en ese desarrollo tecnológico, pues porque al final lo que necesitamos es eficiencia.
Y al final yo lo siento, es hacer más con menos. Yo siempre digo lo mismo. La gente dice, jolín, ¿ya estás despidiendo gente? No, hacer más cosas con menos recursos, incluso con menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí Claro. vienen siempre más bien las líneas y luego pues ya pues bueno, ver sus resultados, sus costes fundamentalmente. Yo también me centro mucho en ver la parte de costes, sobre todo en gestión de flotas, que es donde yo me he vinculado prácticamente toda mi vida, ¿no? En la parte de operaciones y en la Claro. gestión de flotas. Y ahí, bueno, pues ayudándoles primero a calcular a cuánto fabrican el kilómetro. Yo siempre hablo, y supone eso son muy pesados, ¿no? Las empresas de transporte no son solo llevar mercancía del punto A al punto B, sino que fabrican kilómetros. Entonces hay que buscar esa eficiencia y ver cómo se consiguen Sí. esos Y ahorros que te entender- sacan del mercado. Y entender cuáles son esos costes, que Correcto. también hay una pregunta que luego te lanzaré, pero que muchas veces ni saben, ¿no? ¿Cuál Se es desconocen los esa costes. Muchas estructura? veces son desconocidos Correcto. y los potenciales ahorros que hay tocando pues dos partidas, fundamentalmente. Muy Esa es bien. la base. Del lado de Movertis, ¿cómo lo Pues va un gestionáis? poco alineado, en este caso, como bien estaba comentando Ricardo, al final lo que nosotros hacemos es buscar realmente pues, el contexto que tiene esa empresa, ¿no? Nos centramos mucho en poder detectar esas necesidades que muchas veces están ocultas, con lo cual nosotros las trabajamos previamente para entender un poquito cuáles son los pies por los que cojean, ¿no? Nos centramos mucho en arrancar por lo básico, cómo están controlando a día de hoy la flota, qué tipología de vehículos tienen, cómo están controlando también la parte de los consumos o los tiempos de descanso, con lo cual una vez entendemos todo ese contexto a nivel de necesidades, lo que hacemos ya es pasar a una base más de configuración, ¿no? Correcto. Visualizamos un poco el cómo podemos configurar ciertos indicadores que al final lo que les va a ayudar a ellos es a trabajarlo de una manera mucho más eficiente. Entonces, Es importante, Nayeli, perdona que te Sí. interrumpa, la parte que estás comentando, ¿no? Al final las empresas muchas veces tienen miedo de que la tecnología es cara. Era cara, Efectivamente. era cara, ¿no? Y vosotros además, yo he colaborado con vosotros, hacéis desarrollos a la medida y eso es importante, saber Efectivamente. adaptarlo, ¿no? Porque es lo que os decía, sí, es muy interesante empresas de 2.000 camiones, pero hay una amalgama Claro. de Sí. muchas empresitas pequeñitas que además son las que más necesitan esa ayuda, pequeñitas, Sí. pequeñitas que son Sí. 50 camiones, que son 100, que son 10 millones correcto, de y es que operación, además ¿no? cuando una empresa escala lo que sí que tiene claro es que necesita un partner, en este caso que sea potente o solvente, ¿no? Para ir de la mano, porque al final hay muchos softwares que en este caso pues, bueno, se pueden quedar un poco más cortos en el momento de decir, bueno, pues necesito tener ahora mismo ese crecimiento, ya no en base a los indicadores, ¿no? Sino esa parte que comentabas de cómo desarrollarlo a medida o cómo interpretar esos datos, ¿no? Porque al final deben entender muy bien cómo analizarlos en el momento que tú estás ofreciendo ese dato, ¿no? Es importante lo que estás diciendo, Nayara, porque al final tú vas a las empresas y tienen tropecientos millones de datos, pero lo importante es tener ese asistente que te Claro. diga, vamos a analizar, yo siempre digo, tener los datos ahora es muy fácil, lo importante es el análisis del dato, pero no el análisis del dato de lo que ha pasado este mes, el día 20 del mes siguiente, lo tengo que tener el día 2. Y sobre todo, si puedo ir teniendo día a día ese cachito de esos datos, pues mucho mejor, pero sobre todo es a tiempo para tomar decisiones, porque al final, ¿para qué es el dato? Para decidir. Correcto. Al final esto lo conseguimos automatizando procesos, ¿eh? Al final hay ciertos indicadores que nos pueden ayudar mucho, como en este caso, pues, por ejemplo, lo que son las alertas o notificaciones en tiempo real, que te ayudan en un momento dado a ser mucho más eficiente o más ágil, ¿no? En base a tomar una decisión. Luego está la parte también de poder visualizar informes, que es automatizando mucho más esos procesos que comentábamos. Y, obviamente, que exista una correcta gestión de todos los mantenimientos de la flota, ¿eh? Que también son indicadores que a día de hoy internamente lo trabajan, pero lo trabajan de una manera quizá no tan unificada como a día de hoy es posible o te permite hacerlo la tecnología, ¿no? Sí, porque yo fíjate, yo cuando empecé en el año 95, ahí la tecnología era pues a probar un poco, ¿no? Lo que ocurría. Y sí que lo que estás diciendo es importante, o sea, es que al final, ¿dónde están las mayores partidas de gastos de las empresas, ¿no? Pues el gasoil. Efectivamente. Importantísimo, Vamos ¿no? a partir del base. Los neumáticos, importantísimo. Antes un neumático no costaba mucho dinero, pues que ahora un neumático de 600 euros no te baja y de ahí para arriba puedes tener descuentos, a lo mejor compras por 500, pero Sí. hostia, aquí un camión lleva 12 ruedas. Si nos vamos a un dúo trailer, pues lleva más de Ya, 20 ruedas, ¿no? O sea, exactamente. con lo cual es importante eso, ese análisis de todos los datos, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para controlar más mayores partidas de gastos. Otra parte importante, la gestión del tacógrafo.
¿vale? Mucho. Es importantísimo. Al final, yo no sé ya ningún proceso de planificación de flotas o de planificación de operaciones que no tenga en cuenta el tacógrafo. Es imposible. O sea, si no, no vas a saber si el camión va a llegar, cuándo va a llegar. Claro. Sí. La gestión del conductor, importantísimo, ¿no? Cualquier análisis de dietas, etcétera. Son las partidas más importantes que tienes ahí, ¿no? Porque lo que es la compra del vehículo, bueno, podrás comprar más caro o más barato, tener más descuentos, menos descuentos. Correcto. Y luego las rutas, ¿no? El saber que no haya rodeos. Claro, el cliente te paga de Zaragoza a Madrid 333 kilómetros y tú cotizas sobre 333. Si haces 380, porque no has marcado bien las rutas o porque no has marcado bien las gasolineras por donde te puedes desviar, Claro. etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso te va a encontrar a cuenta de explotación. Ya es donde tratas también de hacer hincapié y vas buscando siempre pues esa ayuda, porque al final tú puedes decir muchas cosas, pero no puedes hacerlo con papel y boli. Necesitas un asistente. Claro, correcto. Vale, pues me quedo. Primer paso. En realidad ya habéis tocado varias cosas que luego quiero profundizar también, ¿vale? Hemos hablado ya un poco de todo, un resumen general, pero al final nos quedamos. Primer paso, coincidir los dos, al final entender muy bien el contexto, entender cómo es la empresa, entender cómo trabaja para poder adaptar mejor sea una solución de Movertis, sea otro software o sea simplemente ayuda que necesite. Al final la solución no siempre es la misma, pero entender muy bien el contexto de la empresa. Luego vamos al siguiente paso, tú ahora lo estabas comentando un poco, pero si quieres añadir alguno, ahí me interesaría, vale, cuando hacéis este análisis, ¿cuáles son los principales errores, los errores más comunes que veis? Sí. Tú has hablado de la estructura de costes, has hablado de las rutas, pero si me puedes definir como 3 o 4 errores que son los más comunes que encuentran las empresas. El primero es lo que te comentaba, la falta de definición de organigramas o de procesos, ¿vale? No tener un departamento de operaciones perfectamente predefinido. Yo ahí, junto en esa parte, una vez que defino ese organigrama, fundamentalmente la parte de operaciones, lo que hago es definir los roles y puestos y definir las funciones. Porque muchas veces que no están, sí, está hecho un pequeño manual de qué es lo que tiene que hacer, pero no está claramente definido. Y al final, cuando hablas con el CEO, pues él quiere saber con quién tiene que hablar. Pues bueno, pues a partir de esa base es donde estableces, ¿no? Con lo cual, una de las primeras, la primera más fundamental es definir un organigrama, ¿vale? Y lo que es el proceso de transporte. Y sobre todo centrarte en ese departamento de operaciones y ver también si están gestionando flota, cómo la están gestionando, qué están haciendo. Esos serían los pilares, ¿no? Y a partir de ahí te metes en la parte de la analítica de costes. Muy bien. Al final, yo por lo que veo, es una de las más comunes, de las que suelo ver, es la falsa sensación que tienen de tenerlo todo controlado y luego ver que no es así, ¿no? Porque al final hay muchas empresas que a día de hoy desconocen el coste que tiene a lo mejor pues, de mover un vehículo o no entender qué incidencias tiene ese vehículo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte que sorprende mucho por el simple hecho de que a día de hoy no se está o no se contemplan, ¿no? Entonces ahí es donde creo que tenemos que entrar más y tenemos que intentar indagar en esas necesidades que tiene la empresa para luego poder potenciarlas. Hay uno de los ejemplos más comunes o del que en este caso a nivel de transporte yo visualizo, ¿no? Siempre nos centramos en un indicador muy importante que es el ralentí. En base al ralentí, lo que sí que vemos es que al final hay muchos tiempos muertos, ¿no? Hay tiempos a lo mejor de unos 20 minutos entre periodos cortos de 5 y 10, donde al final sabemos que por datos del Ministerio, esto lo tenemos claro, ¿no? Que al final el 40% de los costes de la parte de transporte se generan en combustible, que son costes bastante altos, con lo cual no sé si las empresas son conscientes o no, pero estamos hablando de quizá unos 90 litros por camión, que esto al final nos vamos a unos 150, 170 euros, más o menos, estoy hablando más o menos de estos números, prácticamente son 2.000 euros. No, perdón, son 4.000 euros que pasan desapercibidos por vehículo mes, ¿vale? Pero por vehículo año, quiero decir, al final es una cantidad muy, muy alta, exacto, muy importante y sobre todo cuando hablamos de un tamaño de flota considerable, ¿no? Al final lo que intentamos que vean desde la parte, ¿no? de la tecnología es cómo un 40% de ese tiempo se puede llegar bueno, puedes llegar a disminuirlo, ¿no? Y al final estamos hablando de que, ostras, son 800 euros, perdón, por vehículo que te puedes estar ahorrando y es considerable, es que se sorprenden mucho, es un dato que sorprende mucho, pero es que es así y todavía me sigo sorprendiendo de que hay empresas que sí, que tienen el dato, pero es lo que decía
decías antes, y voy alineada mucho ahí contigo, de no tienen el cómo saber interpretarlo o analizarlo. O muchas veces falta de tiempo, o falta de un proceso, o falta de alguien que sea responsable, Acompañamiento. ¿no? Y a lo mejor sí, acompañamiento. Y luego esa persona que, jolín, yo siempre digo, ostras, si yo pongo una persona que esté pendiente de todos estos costes, es lo que acabas de ralentí, el tema de la presión de los neumáticos, todo aquello que me haga, pues eso, reducir esa parte tan importante que has dicho, que puede suponer el 40% del coste, pues bueno, pues es que esa es una de las pautas y de las definiciones que solemos hacer, ¿no? Marcar también quién tiene que ser ese responsable y quién tiene que estar pendiente. Temas importantísimo también, el tema del tacógrafo, sanciones, ¿no? Exacto. Hay muchas veces que es que no están ni siquiera controlando Los tiempos de conducción, los descansos, las posibles infracciones, ¿vale? Porque además antes eran 28 días los que te podían hacer una inspección en carretera, ahora son 56. Ojito con eso de que hacíamos antes de 24-45, como son 28 días la descarga del tacógrafo, no me lo van a pillar, porque me la pillarán si me hacen la inspección del camión, ¿no? Pero el tacógrafo no va a salir. Ojito que ahora sí. Y esto al final también va contra el coste. O sea, yo fijaros, una de mis funciones es a una cooperativa de Zaragoza, todos los últimos sábados de mes les doy una formación a todos los socios de la cooperativa, pero sobre todo del tacógrafo, porque es que ves los importes de infracciones y dices, ostras, 7.000 pavos en potenciales infracciones, que no pasa nada porque no se las han puesto, pero si les entra, Pero podría, están muertos, ¿vale? Entonces, correcto. para eso también, ¿no? A día de hoy, ahí, la consultoría. a día de hoy la parte de tecnología, ¿no? Que es la parte que trabajamos a nivel interno, por ejemplo, en Movertis, intentamos interpretar estos datos de una manera muy sencilla para que al final el cliente final, ¿no? O la empresa que contrata un sistema como este pueda ser mucho más ágil, como decíamos, tomando esas decisiones que al final, ostras, ¿no? Lo pueden ver, lo pueden interpretar en un momento, y también genera al final que son menos costes internos también para la empresa, el tenerlo todo de una manera más digitalizado y por lo menos eso, ¿no? Saber interpretarlo, que para mí es la base. Y sobre todo, fíjate, a raíz de tener el dato, estableces la formación de tus empleados. Correcto. ¿Vale? Porque al final, por eso muchas veces digo, vale, dentro de la consultoría me entra mucho la formación, porque ¿en qué formas? Claro. Ostras, si yo estoy viendo que mis choferes hacen uso excesivo del ralentí, si yo veo que mis choferes no prestan atención a los mantenimientos, bueno, pues voy haciendo una formación, porque al final yo siempre digo que a los choferes muchas veces, jolín, todo es atacable hacia ellos, ¿no? Yo siempre he sido bastante protector del conductor, pero muchas veces también habría que enseñarles al chofer cuáles son los costes a los que someten a la empresa por ejecutar mal determinadas acciones, y formarlos y implicarlos en el resultado, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí es muy importante el establecer los bonus, los incentivos, ¿vale? Premiarlos básicamente por además, hacerlo como bien. tengo el dato, porque para mí es importante, o sea, al final lo que no se mide no se puede corregir. O sea, al final 100%. tienes que medir. Y para eso yo siempre digo, yo es que necesito el dato y a partir de ahí tomo decisiones y puedo formar a la gente. No, está claro, para mí también, ¿no? Al final lo vemos también en Movertis. Primer punto, tener el dato, porque si no tienes el dato y no lo mides es imposible poder mejorarlo. Pero luego sí que es verdad que es muy importante el factor humano, que es lo que comentáis, que haya una persona que pueda mejorar, que pueda formar, porque si no al final el dato está bien y te ayuda, pero no puedes rascar todo lo que podrías. Porque es que es importante sacar un céntimo. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, tú fíjate que yo en SSE hacíamos 8,5 millones de kilómetros mensuales, ¿vale? 8,5 millones de kilómetros mensuales, un céntimo son 85.000 euros, ¿vale? Lo multiplico por 11, no te lo voy a poner por 12, estamos hablando de 950.000 euros hacia arriba o hacia abajo, a más coste o a menos coste, con lo cual, has dicho antes, además me he quedado con la cifra, ¿no? Has dicho 150 euros al mes. Hay gente que a lo mejor no conoce nuestro gremio, 150 euros al mes es una barbaridad. O sea, es mucho dinero. Lo que has dicho, 150 euros al mes por 12 meses son 1.800 euros. No es fácil ganar un céntimo en transporte, con lo cual, y ojo, si no lo hago, esos 150 euros que no lo estoy midiendo, igual me sacan del mercado, ¿vale? Porque yo siempre digo que es importante ser eficaz, pero hay que ser eficiente. El mercado no te va a pagar que tus camiones consuman 42 litros porque hacen más de un 17% del tiempo en ralentí. No te van a pagar porque tus ruedas te cuesten 800. No te van a pagar porque el camión valga 5.000.
Es así de triste, ¿vale? Sí, ¿no? Ojo, y Está es claro. eso, que es que al final hablábamos del que el 40% de los costes eran combustible, pero es que de 3 a 5, ¿no? De 3 a 7%, yo lo amplío un poco más porque luego está la parte de, y no menos importante, estilos de conducción, ¿no? Correcto. Al final engloba un poco toda la parte de consumo y es importante que lo tengan en cuenta. Por eso lo que te decía, a través del análisis del dato podemos establecer las Trabajar acciones correctoras e incluso llegar a la formación. Exacto. Correcto, Eso 100%. para mí son las variables fundamentales siempre en la consultoría. Magos no somos, ¿vale? Lo que pasa es que sí que ocurre que, bueno, la gente dice, Jolín, es que tú has estado en grupos grandes. Sí, bien, y he tenido suerte de que haya habido departamentos de sistemas muy importantes. Pero eso no quiere decir que la tecnología ahora no sea accesible a las empresas pequeñas. O sea, hay que romper esa barrera del miedo. Sí, bueno, de hecho lo es más que nunca. Claro, y además, Final. yo siempre digo, por desgracia el gasoil es coste, pero la tecnología es inversión. O sea, y quiero diferenciarlo porque el coste, pues bueno, pues me lo gasto y no tengo nada, así, haré kilómetros o lo que sea, pero sí, la tecnología al final tiene un ROI, tiene ese retorno. Sí, está Tiene claro. y además a corto plazo, Sí. que no son, Sí. que muchas veces yo lo que me suelo encontrar es eso, ¿no? Pero es que la inversión y no es así, o sea, claro, haces una inversión cuando realmente no interpretas esos datos o utilizas un porcentaje muy pequeño de la capacidad que puede tener la tecnología o la parte de la solución, ¿no? Pero luego, obviamente, si la trabajas bien es cuando pues, ese beneficio se genera a mucho Total, más corto plazo. total. Y además tenemos que pensar, ¿no? Oye, la tensión que ya hay en la cadena de suministro, ¿no? Motivada por el boom del e-commerce, etcétera, todo ha provocado que cualquier cliente en todo momento quiere saber dónde está su mercancía. ¿Vale? Con lo cual, Sí. con esto quiero decir, nos limitamos solo a poner un GPS, no quiere que sepa, ¿vale? Pero a través de poder montar ese GPS, porque tenemos que comunicarnos con el cliente, etcétera, vamos a aprovechar todo lo que nos salga de ese Claro. modelo, sobre todo de gestión de flotas. Sí, y al final estamos hablando mucho de ROI y de reducción de costes, que al final seguramente es lo más tangible, pero luego hay muchísimo más, que es lo que dices tú. Al final es también optimización de procesos, que la gente pueda hacer su trabajo mucho más rápido, que tengas más información, que tomes mejores decisiones. Al final todo hace que la rueda también gire más rápido. Es que además ten en cuenta, Adrià, que hay muchas veces que, lo que decía antes, ¿no? el hacer más con menos, hay muchas cosas que no se hacen. Con lo cual, eso no quiere decir que digas, oye, monto tecnología y la Claro. tecnología me sustituye gente. No, es que a lo mejor tienes muchos procesos. Sí, que con la es misma todavía gente, pero va a ser no más has empezado. eficiente. Exacto. ¿Vale? Sí, la sí, la sí. búsqueda de la eficiencia. Para mí eso es fundamental. Y yo cuando voy a las consultoras, o sea, cuando voy a las empresas a hacer la consultoría, el principal objetivo siempre es ese, buscarles la eficiencia y sobre todo, bueno, formarlos y ver cómo están gestionando sus medios y cómo tienen los departamentos. Claro. Y donde más luchamos, yo creo que es en base a los miedos, a los miedos que se generan pues precisamente por eso, ¿no? Porque están tan acostumbrados a hacerlo de esa manera más rudimentaria que luego cambiar eso, ostras, tienen que estar también ellos muy preparados y entender muy bien o tener ese conocimiento para decir, venga, ¿no? Voy a dar el salto, voy a hacer el cambio, voy a Entonces, las empezar personas a tienen diferenciar. la aversión, ¿no? La aversión El miedo al cambio, sí. ¿no? El miedo al cambio. Y eso, bueno, pero Sí. bueno, yo lo siento quien tenga miedo al cambio, pero hay que cambiar. O sea, Sí, no es podemos seguir que- haciendo las cosas Ah, como de hace esta 20 forma. años. O sea, Exacto. y además es un sector que lo está pidiendo a gritos. O sea, estamos viendo cómo estamos, la falta de conductores, o sea, está exigiendo un cambio. Eso también exige cambios, ¿vale? Y Sí, sí. de cambios operacionales. Y Correcto. bueno, y para todo ello yo necesito datos y necesitas tecnología. Si no, pues, vamos, yo estoy muerto. Sí, no, está claro. Y ya para terminar de hablar de costes, había una pregunta que no te la voy a lanzar porque ya la has contestado, que un del público, nosotros siempre hacemos como encuestas para que dejen sus preguntas, la gran mayoría eran generales y ya habíamos hablado de ellos, pero sí que había una que nos preguntaba de cómo podemos analizar los costes y cuáles son los principales costes del transporte. Sí, bien. Tú eso más o menos lo has estructurado, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, y esto es como las empresas de fabricación. Lo importante siempre es pensar que somos una empresa de fabricación, ¿vale? Y que fabricamos esos kilómetros. Y una empresa de fabricación o cualquier estructura de costes de cualquier otro sector tiene un coste fijo y un coste variable. Coste fijo, coste variable y la estructura. Pues los costes fijos, todos sabemos, la cuota de las tractoras, el mantenimiento si lo tengo fijo, provisiones de reparaciones, etcétera, y luego la parte fundamental siempre, bueno, eso te lo dan las compras, cómo gestionas tú tus compras, ¿no? Sería algo que Sí. es el coste fijo. Bueno, es que conocer además esos costes luego también ayuda mucho, es decir, no solo esa parte, es decir, al final
el consumo afecta a todo, ¿no? Y el estilo de conducción, que va muy enfocado en la parte del consumo, afecta también a la seguridad, al desgaste que puede tener un vehículo, y esos costes a veces no se interpretan, pero también están ahí y son importantes el poder analizarlos, ¿no? Entonces, bueno, que son varios... permite? O sea, sí, di. Sí, la parte que estás comentando sobre todo es esa, el coste variable, ¿no? El coste variable, los consumos, esos mantenimientos que hay que hacer si no llevas a cabo el mantenimiento cuando hay que hacerlo, las autopistas, los neumáticos, bueno, y sobre todo luego al final, bueno, cada día más, y esto los empresarios lo saben, el coste del conductor cada día está subiendo y pesando más en las compañías, porque bueno, pues no hay y habrá que pagar lo que haya que pagar por un trabajo, ¿no? Que se está viendo que no hay personal, ¿no? Claro. Entonces, esas son las variables en las que fundamentalmente se tienen que centrar. Luego, bueno, hay que controlar la estructura. O sea, si tienes una estructura del 10 o del 15%, pues a lo mejor tienes que pensar que el mercado no puede darte unos precios de tus costes por encima del 25%, que es lo que puedes necesitar, con lo cual esa parte también hay que analizarla. Y la estructura, pues bueno, pues o incrementas ventas o reduces personal vía lo que es tecnología. No queda otra. Y a nivel de costes, porque Nayara, bueno, tú también lo has comentado, ¿no? Pero hablaba de ralentí y estilos de conducción como dos costes que muchas veces quedan, entre comillas, escondidos porque las empresas no suelen tenerlo en cuenta. ¿Hay algún otro coste, también Nayara, pues intervenir si te ocurre, algún coste que acostumbra a pasar un poco inadvertido por las empresas? Muchas veces el coste de los rodeos, ¿no? El hecho de no tener calculadas perfectamente las rutas por donde van a ir los camiones, ¿no? Pues lo que os decía antes, si un viaje de 300 kilómetros hago 350, bueno, pues esta parte es lo que digo yo siempre, igual que hablamos en las empresas de fabricación de los porcentajes de defectuosos, pues ostras, un porcentaje de un 5% de desviación entre los kilómetros que cobro con respecto a los que realizo, estamos hablando de bastante importe de dinero, con lo cual esa es otra de las patas que hay que controlar, ¿vale? Fundamental también, todos sabemos, no llevar los neumáticos a una presión adecuada, ¿vale? Que para mí es un análisis muy importante, tiene dos incidencias directas. Una, si llevas la presión recomendada por el fabricante, puedes ahorrar hasta un 4% en el consumo de gasoil, ¿vale? Y si no las llevas a la presión recomendada por el fabricante, pues si es sobrepresión tendrán un desgaste acelerado, y si es bajo presión, lo mismo, con además las incidencias con los posibles pinchazos, reventones, y lo que os decía antes, 6 ruedas, 12 ruedas por 600 euros son 7.200. Ojito, como tenga que cambiar todos los meses un par de ruedas, son 1.200 euros, más a potencia de la asistencia se me ha ocurrido fuera, ¿vale? Con lo cual es otro de los puntos a analizar. Autopistas, ¿vale? Viene dado en el hecho, como os decía, el poder planificar bien las rutas que realizan mis vehículos me permitirá también controlar qué gastos de autopistas tengo, porque a la hora de cotizar los precios a mis clientes, todo esto tengo que tenerlo presente, ¿vale? Yo muchas veces también les oriento en cómo realizar una oferta de transporte. Es importantísimo saber que no solo ir de Zaragoza a Madrid, ¿vale? Puede haber más condiciones, ¿no? Pues necesito doble conductor, necesito un equipamiento distinto, etcétera, ¿no? O hacer un viaje a Francia y que me digan que tengo que ir todo por autopistas. A ver, en Francia también hay carreteras nacionales que tampoco son malas, ¿no? Nosotros muchas veces todo lo que era coger la subterránea, ¿no? Que es ir hasta Angoulême y irte por ahí hasta la frontera con Francia, pues bueno, pues todo ese tramo que coges de subterránea no tienes gasto de autopista. Las autopistas en Francia son carísimas. Te pueden suponer, si sales por la zona de Irún, un 12 céntimos el kilómetro. Si sales por la Junquera, te pueden suponer hasta 15 y 16 céntimos kilómetro. Si no lo he previsto dentro de mi escandallo de costes, he dado un coste de 1 euro. Como no he contado las autopistas, pues bueno, pues son 1,16. Y si estoy cobrando a 1,10 porque pensaba que iba a ganar 10 céntimos por kilómetro, ostras, cuida, que estoy perdiendo 6. Exactamente. Sí, no, 100%. Pues decíamos que lo de analizar el coste y saber cuál es el coste por kilómetro general de todo, ahí es fundamental, porque si no... Es que es la base, o sea, al final, si tú fabricas motos, si no sabes cuánto te cuesta fabricar una moto, ¿por qué la vendes por 3.000? Pues, correcto, sí. Esto que al final... Y más en un sector donde el margen de beneficios es reducido, es bajo. Claro, o sea, y no hablas de decir, bueno, pues gano un 40%, es complicado. Totalmente. Porque además es eso, es que es un mercado con mucha competencia, ¿vale? Y al final, pues quieras que no es cierto, o sea, hay grandes empresas
y bueno, pues con sus porcentajes de facturación, etcétera, pues, bueno, y además muy motivadas en generar cash flow, pues a lo mejor sí que van analizando a la detalle, milísima ¿no? de céntimo, ¿no? Y eso, bueno, si tú no tienes analizado, pues te deja fuera o te hace trabajar a unos precios que, bueno, pues que no... Claro. Yo siempre digo, una empresa de transportes, también esto se lo digo a los cargadores, ¿no? Las empresas de transporte no son ONGs. Las empresas, como todo hijo de vecino, tú te montas una empresa para ganar dinero. Sí, no, Y el que está diga claro, lo contrario, no, fundamental. yo para ser feliz quiero un camión, sí, pero con el bolsillo lleno, no con el bolsillo vacío, ¿no? Entonces, esas son las partes que tratas de... bueno, Sí, rentabilizar al final, que es lo que Mentalizar a la se gente. busca en cualquier negocio. y que se puede vivir, ¿vale? Pero bueno, hay que analizar bien todos los datos. Muy bien. Vale, pues hemos Un hablado buen ya... resumen de la planificación al final de las rutas o la optimización de estas, ¿no? Y al final es también donde entramos a entender muy bien los criterios que necesitan las diferentes empresas para poder optimizar en base a los recursos, ¿no? que Correcto. tenemos nosotros internamente. Como decías tú bien, ¿no? La planificación de las rutas, ostras, pues parece una tontería, pero no me da igual que mis conductores reposten en la gasolinera que hay a 25 kilómetros de Barcelona que en la que está a 25 kilómetros después, porque yo tengo 10 céntimos de descuento. O los tiempos de manipulación, que Exacto. también suelen ser muy Y importantes. hay cosas para- en Ayala que, claro, muchas veces las empresas se la derivan al gestor, ¿no? Al gestor. Y bueno, pues tú te piensas en el gestor, pues los tiempos de conducción, que si el chofer tiene que repostar aquí, que si el chofer tiene que venir a casa o no tiene que venir a casa, que si el cliente tiene... La cabeza del gestor da para lo que da. Exacto. O o sea, sea, da para lo que da. no llegan a todo y a además... ver, es imposible. Yo he sido gestor, y he sido gestor sin medios, ¿vale? Porque en aquella Sí. época no es porque no te lo pusiera la empresa, ¿vale? Porque nosotros ya en carreras en 2004 ya pusimos GPS. Pero ¿cómo gestionar? Pues un poquillo Claro. así, ¿no? O sea, pero bueno, también, sí. también con los conductores en aquella época, pues tú le decías a un chofer cárgate el lunes en Zaragoza para entregar el miércoles en Markelkofen, que estaba en la zona de Múnich, y tú estabas tranquilo, el chofer ya llegaba, ¿no? Entonces, pero ahora eso, vamos, yo es que no. Además, fijaros, yo pienso que la tecnología ya, lo que tiene, y lo que tiene que gestionar la gente ya es la excepción. O sea, para mí, un gestor, el mandar un camión del punto A al punto B, bueno, sí, Eso está es lo bien, más pero simple. tenemos que buscar cómo enviarlo y encima todo lo que pueda Claro. ser a golpe de clic. Yo siempre digo lo mismo, a golpe de clic. Y ojo, ¿y por qué digo gestión a excepción? Porque es donde está el dinero. La excepción, ¿cómo gestiono esa excepción? ¿Cómo se gestionó que ese camión se ha quedado averiado? ¿Cómo gestiono Sí, que el tiene valor problemas operativo, ¿no? El trabajo Correcto. operativo, automatizarlo que al es máximo y al la parte máximo. humana, que ahí sí es el valor diferencial, eso Porque sí que... yo igual te digo, estoy convencido de que la tecnología no puede sustituir 100% al ser No, humano está y claro. lo necesitamos ahí. Exacto. Porque además, yo también digo, por mucho que digamos enviar todo al conductor a un sistema de app o un móvil y tal, hay que hablar con la gente. O sea, lo que no puede ser tampoco es, y esto también me lo estoy encontrando, ¿no? Es la falta de empatía y la falta de que la gente ya nos hemos acostumbrado a la gestión del WhatsApp o la gestión de una sí. app y no hablamos con la gente. Hostia, con la gente hay que hablar. O sea, al final, yo siempre digo lo mismo, un chofer va en un camión 24 horas, discutir con él vas a perder siempre. Porque a lo que tú vas, ellos han vuelto ya 25 veces, porque ellos... Pero con la gente hay que hablar también, ¿no? Pero sobre todo eso, con tecnología y gestión de la excepción. Y a ganar dinero, si se puede. De eso se y si trata. nos dejan. Sí, sí, sí. Y si nos dejan. Vale. Bueno, yo quería hablar también un poco de las mejoras que puede tener esa empresa, pero creo que más o menos ya lo hemos ido comentando. Así que, si os parece, vamos a ir ya a la parte final. Aquí yo lo que quiero, al final hemos hablado un montón de cosas, pero para la gente que nos está escuchando, que seguro que le ha aportado mucho valor, creo que lo que solemos hacer es acabar con algunas reflexiones, como un resumen de lo que ya hemos hablado para que se lleve algunos conceptos un poco más ordenados. Entonces, aquí, de nuevo, yo lo que os quería proponer es, vale, pues vosotros ponéis en la piel de la empresa de transporte, genérica de nuevo, porque al final no podemos tampoco matizar mucho, que sabe que pues, tiene problemas a la hora de analizar costes, a la hora de identificar cuál es su coste de kilómetro, cualquier indicativo de los que habéis comentado. Vale, ¿qué 3 consejos le daríais a esa empresa para empezar a poder mejorar su operativa? Pues para mí, fundamentalmente, lo primero que tiene que hacer es visualizarse internamente,
y ver si están capacitados o no para resolver, sino que busquen ayuda. No digo que me llamen a mí, digo que busquen ayuda. Si me llaman, sí, que te llamen, a mí, ya de paso pues que te se llaman a ti. encanta. ¿Vale? Exacto. Y sobre todo buscar el dato. Para mí, yo es que siempre digo lo mismo y soy muy reiterativo en eso. Si no analizo el dato, no analizo mis costes y no sé dónde rascar esos céntimos que necesitamos. Claro. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente, esas patas. Y luego, pues, el tema de la gestión del conductor. O sea, al final todos nos quejamos, todos lloramos por las esquinas, que no tenemos conductores, pero tenemos que también que hacer énfasis en cómo los gestionamos, porque al final, quieras que no, yo siempre digo lo mismo, un chofer nace en el mismo sitio que los demás, no han venido en una nave marciana y los han traído aquí y no tienen sentimientos y no quieren determinadas cosas. Sí. Con lo cual, para mí, esas serían las tres patas del banco, o sea, organización y procesos, el dato, si no lo tengo, cómo lo busco, tecnología que tengo, me tengo que interiorizar, ver y sobre todo ver cómo quiero que sea mi empresa dentro de 2 años. Tampoco hace falta que digamos dentro de 20. Quiero visualización, dónde quiero estar dentro de 2 años. Y a partir de ahí empezar a tomar esas decisiones. Ahí a la par, ¿eh? O sea, primero, ¿no? A la par contigo, de primero mira hacia adentro, que eso lo habéis dicho muy bien, ¿no? Es como vamos a buscar primero todas las necesidades que realmente tiene la empresa. Luego vamos a definir quizá un poquito más los indicadores, ¿no? O sea, en qué datos me voy a centrar para poder trabajarlo bien, ya sea, pues no lo sé, consumos, kilometraje, lo que sea. Y último, y no menos importante, que antes lo has comentado también, es al final los empleados, o sea, se ha de formar al equipo, han de entender por qué se está introduciendo un sistema como tal, por qué utilizan ese tipo de tecnología y que no lo vean, que muchas veces pasa, ¿no? que lo ven como un sistema de control. Y eso también es una parte que también dificulta mucho, ¿no? En el momento en que la empresa quiere intentar implementar un sistema como este, con lo cual hay que saber venderlo muy bien internamente para que conozcan el beneficio aportado, ¿no? El valor real de una solución como esta. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es, además, es cuestión de formar a la gente. Y que la gente deje de tener ese miedo. O sea, yo claro. cuando empezamos a tener un TMS y a tener todo, todo con GPS y todos los datos y tal, bueno, pues te costaba romper esa barrera. Pero al final tienes que tirar para adelante. O sea, y eso es para mí son las claves de los consejos. Porque ya te digo, organización, procesos, dato. Sí. Y con eso, y luego pues bueno, pues verme por dentro y ver. Además, fíjate, es un sector en el cual hay mucha gente, yo doy formación en varios máster y tal, y muchas veces la gente me dice, oye, Ricardo, ¿me das bibliografía? Y te pones a buscar bibliografía de transporte y sí, bueno, pues tienes los libros de los cursos de formación profesional y tal, pero tampoco te crees que hay mucha bibliografía, ¿no? Con lo cual, pero es un sector en constante cambio, con lo cual es muy importante ver también la formación como inversión. O sea, yo siempre les digo que la gente hay que formarla anualmente, o sea, ir reciclando, porque es que es un sector que está continuamente cambiando. O sea, tanto normativas, modelos operacionales que hay que ir innovando, hay que temas de intermodalidades, etc. Y cambiar el concepto básico de que simplemente es un GPS, ¿no? Porque al final no es así y ese concepto yo creo que muchos perfiles a día de hoy todavía lo tienen y deben entender que al final una herramienta como esta les va a acompañar, les va a ayudar en muchas gestiones, no simplemente voy a tener... No es un control, ¿no? Muchas veces incluso para el conductor es una herramienta que agiliza mucho su día a día, sus rutas, el conocer cómo están trabajando, el intentar también trabajar mejor de cara interna, ¿no? Hacia la empresa, como mejorar la conducción eficiente. Quiero decir, al final, para eso obviamente también está Movertis, ¿no? Para enseñarles, para acompañarles, para hacer ese proceso también que hacemos muchas veces de consultoría, para que todo pues, pueda ser un rodaje, ¿no? Un engranaje correcto, ¿no? O sea, sobre todo ayudarles en esa parte interna de la empresa, que pueden contar con ello cuando lo necesiten, claro. Lo has dicho muy claro. La verdad es que cada día el empresario más se va retroalimentando y se va actualizando, ¿no? Lo has dicho claramente antes. Bueno, vamos a poner GPS en los camiones porque quiero saber dónde están. Un control. ¿No? Será la conceptualización. Hasta que habéis llegado las empresas que os dedicáis a todo el tema de la gestión de flotas y habéis incorporado
el dato, ¿no? Y la analítica del dato, con lo cual, bueno, ya está habiendo cambios. Y ya yo me junto con empresarios que, ostras, no son empresas grandes, pero que están perfectamente formados. O sea, yo he estado con gente y me ha sacado su escandallo de costes, vamos, sentado con él aquí, con su papel y con su boli, bien, pero que lo tenía milimétricamente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que va habiendo ese cambio. Sí, no, bueno, al final no hay mucho más a aportar, al final 100% alineado, pero sí, yo me llevo también mucho lo que habéis comentado de al final formar no solo a conductores, sino formar a todo lo que es el organigrama empresarial, que entiendan cómo funciona, sea un gestión de flotas, sea otro sistema, lo que fuera, que entiendan los cambios y sobre todo entiendan el porqué. Porque también es lo que te os he dicho, si al final si a un conductor yo no le explico el porqué, no lo involucro en el cambio, va a ser mucho más complicado que utilice la tecnología o que utilice los cambios que yo le he dicho, porque al final siempre ha trabajado de una manera y si no ve un cambio para él, un beneficio, al final todos somos egoístas, ¿no? En este sentido. Al final es un no lo entiende. Y yo te digo, es que hay que implicarlos en los resultados como a todo el mundo. ¿Sabes? Que tú cuando un chofer entra a una empresa, le das unas llaves, le das un tractor, una plataforma, le estás dando, como mínimo le estás dando 160.000 euros. ¿Vale? Bueno, pues, jolín, no nada mal porque quiere, vamos a implicarlos también en mejorar. Claro, en mejorarles, sí. Pues, por ejemplo, lo que ha comentado de estrés de conducción, sin tampoco entrar mucho, pero al final nosotros también lo hacemos ahí, damos un puntuaje, un ranking de los conductores y animamos a las empresas que lo utilicen como incentivo para decirle, mira, a los 3 o 4 que conduzcan mejor, ahí les vas a dar un incentivo. O te recomiendo nosotros, al final, cada empresa luego obviamente internamente decide lo gestiona como quiera, ¿no? Si la dice que de Amazon pero sí que intentar jugar con esos datos. Lo premian. Porque al final es la forma de decirles, de involucrarles. Win to win. Yo gano, tú ganas. O sea, yo no veo otra fórmula, ¿no? Y sí que os quería comentar que, fijaros, extrañamente, estoy notando ese cambio que os estaba diciendo, ¿no? Que ese cambio, la gente, los cargadores, ¿vale? Y cuando hablo de cargadores, pues hablo de empresas como Merlin, Saika, etcétera, grandes, están intentando aprender de transporte. O sea, ya también ellos quieren saber y cada día más también se están involucrando en mejorar sus procesos de cara a que, bueno, yo lo digo siempre, si yo tengo 15 camiones y me faltan 5 conductores, pues seguramente me quitaré 5 camiones que desaparecen de la ecuación. Porque al final, toda esta problemática no es solo ya de las empresas de transporte, también esta problemática ya es una problemática ya de toda la cadena de suministro. Con lo cual, eso también se está viendo, ese cambio yo lo estoy notando, porque cada día me están llamando también más, ¿no? Claro. Empresas cargadoras, porque quieren conocer. Muy bien. Vale, pues con esto ya finalizamos. Yo como conclusión me quedo con lo siguiente. Al final lo primero que hay que hacer, organizar un poco el organigrama, ver quién toma decisiones, bien que tiene que responsabilizarse de ciertas acciones. 2, procesos y tener indicadores, tener datos, sea de lo que sea coste por kilómetro, sea dónde está mis vehículos, sea cualquier dato. Al final tienes que tener esos datos. Y luego tienes que formar a la empresa, formar a los trabajadores para que te acompañen y para que esos datos se conviertan realmente en una mejora tangible para la empresa. Es que además, ya te digo aquí, es que unimos todo, porque tecnología consigo el dato, pero claro, tengo que ver... Sí, está tengo claro. 300 datos, pues formar. Sí, que un número en sí no te hace nada, es cómo tú interpretas ese número y cómo lo puedes... Correcto. Pues sí, hasta sabes aquí... hacerlo, claro. Que ahí está la parte. Bueno, ahí está también, claro, a explicarles el la cómo dificultad, ¿no? interpretar Porque esos datos. Sí, es muy fácil decir esos 4 pasos, pero luego ya el implementarlos ya se complica un poco. Y por eso digo que, fijaros, es muy importante que existan empresas de transporte, pero es muy importante que existan auxiliares de transporte. ¿Y qué son los auxiliares de transporte? Todos esos servicios que acompañan al transporte. Claro. Y dentro de ellos estáis la gente que os dediquéis a todos los sistemas de gestión de flotas. Pues que sois otros asistentes. Cuanto más servicios les prestéis, bueno, pues muchísimo mejor. Sí, todo va a ayudar a la empresa. Pues nada, hasta aquí el episodio. Pues ¿Lo habéis pasado bien? Se ha pasado muy rápido. Se ha pasado rápido. Nayara es la que estaba un poco más nerviosa, pero todo ha ido bien, ¿no? Muy bien. Al final, yo creo que ha es algo salido... que tocamos cada día. Claro, es hablar de lo... Claro, hablar de lo que ya sabéis. Exacto. Pues nada, agradeceros simplemente tanto a Ricardo como a Nayara por haber participado. Un placer, ya sabéis que bueno, colaboramos en muchas cosas. Sí. Es más fácil de la mano de Ricardo, todo hay que decirlo. Ya iremos colaborando más. Y nada, para los que nos estáis escuchando o viendo, pues también de nuevo agradeceros también por haber visto este episodio. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis poner algún comentario y en la próxima pues intentaremos trabajar ese tema. Adiós. Adiós, gracias. Gracias.